Hablábamos con el especialista en cine del uso de la inteligencia artificial en el cine, pero en todas las artes, en todas las ciencias, en todos los dominios. Por eso Roberto es uno de los conocedores más profundos en esta materia, en la parte legal, política, diplomática. Y Robinson Rivas, bueno, de la Escuela de Computación de la Universidad Central. Roberto, este marco legal, cultural, porque tú hablas de la cultura nueva digital, ¿cómo afrontarlo en un país en desarrollo? Sí, bueno, y mencionas cultura digital. A veces cuando hablamos de inteligencia artificial nos volcamos directamente a lo que es la parte tecnológica, pero yo creo que a veces nos apartamos de que es un tema cultural. Y la cultura jurídica también tiene que ver cómo aceptar estos fenómenos, porque ya no son solamente en el marco de un solo Estado, sino ya es global. Ahora, Robinson, ¿cómo está Venezuela en este sentido frente a América Latina y el tercer mundo? Bueno, el problema que tenemos acá, básicamente un problema de infraestructura, que es lo que limita un poco la adopción de las nuevas tecnologías. Sin embargo, nuestras universidades y nuestros centros de estudio, nuestros profesores vienen trabajando con inteligencia artificial hace años. Lo que falta acá, imagínate, los grandes centros de datos son grandes consumidores de energía eléctrica, por ejemplo. Eso es uno de los detalles que falta en Venezuela. Es una de las críticas que se le hace mundialmente a la inteligencia artificial, el consumo de energía que puede generar, ¿no? Pero paradójicamente, las mismas técnicas de inteligencia artificial hacen que se busquen soluciones para hacer más eficiente el uso de los centros de datos. Eso es una cosa que en algún momento se va equilibrando. Creo que en eso la energía nuclear parece que es una alternativa en algunos países. De hecho, Microsoft y Google están contratando plantas de energía nuclear solo para sus centros de datos. Están reviviendo el Three Mile Island, por ejemplo. Ahora, Roberto, el otro día en una clase al postdoctorado de abogados, dabas conceptos interesantes porque unías esa parte tecnológica que maneja Robinson Rivas, pero la parte jurídica y cultural. ¿Qué hacer para entrar en ese mundo virtual? Porque seguimos siendo muy analógicos en todo. Sí, entonces vamos a estar conviviendo lo que es las relaciones, las interacciones analógicas, pero también a la par tenemos aquellas digitales. Entonces, es en ese puente en la cual cómo entendemos una justicia de personas en las cuales no estamos en el mismo estado, por así, decirlo así, o intercambios. Entonces ya hay resolución de conflictos basados en inteligencia artificial, que tú vas a poder poner los datos de alguna contención y cuáles son las posibles respuestas. Entonces tú verás si litigas o no litigas, o si el negocio entras o no entras en el negocio. Porque el derecho no va a cambiar en cuanto a que es prevenir conflictos y en caso de que se den, cómo solucionarlos. Tú mencionabas que en legislación europea está la Unión Europea que ha dado los primeros pasos para obligar a los 27 estados a tener normativas precisas. Vi que inclusive estaban tratando de llegar al control de la propia democracia, cómo hacer seguimiento a si la democracia está cumpliendo con inteligencia artificial. Bueno, y están ahí los retos no solamente jurídicos, sino también de la democracia, porque también eso significa que vamos a tener todos nuestros datos a merced de quién. Entonces, por eso es que cuando vemos y leemos digamos, el ordenamiento europeo, uno de los elementos primordiales es la defensa de la protección y privacidad de los datos. Por eso es que cualquier acto normativo tiene que vigilar esos derechos fundamentales. Ahora, Robinson, el tema de que los datos son el petróleo hoy en día, ¿a qué hace referencia? ¿Es tanta la riqueza que hay en los datos? Sí, muchísimo. Fíjate que las grandes empresas tecnológicas hoy en día no se miden en productos tangibles, sino en la cantidad de información que pueden manejar. De hecho, ese es el activo más grande de Google, es el activo más grande de Meta, Facebook, es su activo más grande. Esa es la cantidad de información que maneja en cualquier área del conocimiento humano, por la cantidad de información que la gente deposita, incluso voluntariamente en esas plataformas. Esto, ¿cómo dividir la actividad gubernamental, institucional y la actividad privada de las empresas? Bueno, realmente en el caso venezolano, es un poco difuso, porque nosotros no tenemos en Venezuela, por ejemplo, una ley de protección de datos venezolana. Entonces eso significa que nuestros datos privados de alguna manera también pueden pasar a la esfera pública o viceversa. Y paradójicamente los datos públicos con mucha frecuencia no son conocidos, más de lo que se requeriría. Pero sean públicos o sean privados, la mayoría de nuestros datos están en la nube y las grandes empresas tecnológicas, al tener acceso a esos datos, tienen cómo alimentar los grandes modelos de inteligencia artificial y entonces, por eso se dice es el nuevo petróleo. Con ese insumo, tú tienes nuevas industrias de conocimiento, innovación en las industrias tradicionales, innovación en el área farmacéutica. Ahora, ¿cómo etcétera. convencer al gobierno y convencer a la empresa privada en esta dirección de los datos? Bueno, convencerlos, yo creo que las empresas están convencidas de que tienen que manejar los datos. El tema es
cómo estimular a que dentro de Venezuela haya un mercado suficientemente grande e importante de manejo de datos, al mismo tiempo preservando la privacidad y la seguridad de las personas. Tenemos los recursos técnicos necesarios en todo este caso cibernético. Bueno, recursos es una palabra muy amplia. Tenemos mucho recurso humano, incluso muchos venezolanos. ¿Y las tecnologías? Y tenemos acceso a muchas tecnologías, pero por ejemplo, los grandes centros de datos, que sería importante tenerlos en el país, bueno, en realidad no los tenemos al nivel que deberíamos tenerlos. Yo creo que hace falta un esfuerzo mayor de la empresa privada con el estímulo de políticas gubernamentales para tener más centros de datos en Venezuela. Ahí es donde entra fundamentalmente la labor que ustedes hacen de la cultura nueva, ¿no? Absolutamente. A nivel oficial y a nivel privado, la sociedad civil y también la estructura de gobierno. Absolutamente. Y que lo que entendamos por cultura jurídica también vaya a la seguridad jurídica en inversiones, porque así como en la era industrial tenías unos nichos de industria, hoy en día tenemos unos nichos que son el del digital. Entonces, un Estado que pretenda obtener nuevos proyectos debe tener un marco jurídico apropiado para esos fines. Yo esta mañana estaba reunido con el Comité Internacional de la Cruz Roja, el 6R, y llevábamos unos tesistas a hablar sobre el empleo en la guerra cibernética y las nuevas armas con la inteligencia artificial. Sobre ese tema vamos a entrar después del corte y profundizar un poco más en ese aspecto del peligro que pueda tener la inteligencia artificial y los recursos que van a tener a la mano. Ya regresamos.